Señor le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces, cuando usted revisa de qué cosas están hablando, Él les dice: bueno, van a pasar las cosas, pero obviamente que ahí les dice dónde. Y luego le dicen otra vez: ¿y qué señales habrá del fin del mundo? Bueno, ahí están el escenario del mundo. Y luego le dicen: ¿y cuándo va a haber señales de tu venida? Bueno, ahí está hablando del escenario de la iglesia que espera la venida, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces el Señor les va hablando de qué va a pasar y dónde deben de estar mirando. Entonces en este caso nos toca ver Mateo 24, verso 32, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Padre, en el nombre de Jesús, hemos adorado y bendecido tu nombre, Señor. Te pedimos que tú pongas la sensibilidad en cada uno de nosotros, que quites el cansancio de la mente, la preocupación y del alma, y que nos dejes, Padre bueno, que tu palabra haga en nosotros para aquello que tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. Bueno, así es de que vamos a ver entonces el escenario de Israel, la higuera. Que el Señor Jesús en Mateo 24 les dice de la higuera aprender la parábola. Ok, cuando Jesús hace esta recomendación a sus discípulos, que eran quienes querían saber qué hacer y cómo estar alertas o cómo alertar a otros, pero quiero que le diga algo. ¿Y qué sucede con los que les importa un cacahuate lo que esté pasando en Israel? Yo conozco muchos pastores que ellos dicen: no, necesito estar viendo qué pasa en otros lados, que a mí el Señor me habla. Pues qué bueno que eso dijera la Biblia, qué bueno que dijera: no veas noticias, qué bueno que la Biblia diga: no enteres ni escuches cosas, y yo te voy a mostrar todo. Pero no es así. Desafortunadamente no es así. Entonces por eso es que nosotros, si creemos en lo que Dios va a hacer y lo que está hablando, y si lo que se habla está escrito, aunque no nos parezca. Por eso es que cuando el Señor vino por primera vez, ¿por qué, si sabían ellos que estaba escrito, por qué no reconocieron cuando vino? Sabían que iba a venir, sabían el lugar donde iba a venir, pero lo que no entendían es a qué iba a venir. Y lo mismo está pasando ahorita. ¿Usted cree que la iglesia sabe a qué va a venir el Señor? ¿Usted cree que nosotros como pueblo de Dios sabemos a qué va a venir? ¿Usted cree que ya los judíos están preparados para saber, según ellos, a qué va a venir su Mesías? Si no lo reconocieron una primera vez, le pregunto, ¿lo van a reconocer la segunda vez? Por eso es importante que nosotros veamos cuando dice de la higuera aprender la parábola. ¿Qué voy a aprender de la higuera? Voy a ver a la higuera, qué es lo que necesito entender de lo que Él dice, que estemos atentos con la higuera, qué es lo que Él recomienda. Lo que tenemos que hacer es estar mirando la higuera. Pero ahora ponga atención. Se dice que la higuera es Israel. Muchas gracias, hermano. Se dice que la higuera es Israel para aprender, pero ¿aprender qué? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de la higuera? Ponga atención, que está tierna, que eche hojas, o que el Señor ya está cerca, o que cuando veas estas cosas esta generación ya no va a pasar. Según se dice que Israel es el reloj de Dios, pero ¿sabrán lo que están diciendo cuando dicen que Israel es el reloj de Dios? Porque algunos más le desmenuzan, bueno, es que el de las horas es Israel, y entonces luego ya los minutos es tal cosa y los segunderos es tal cosa, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Porque para deducir un montón de cosas, pues cualquiera. Para deducir las cosas, hermano, cualquiera puede deducir qué es, pero ¿qué puedo comprobar con la Escritura y qué no puedo comprobar con la Escritura? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por eso le decía hace ratito, ¿qué es lo que tengo que ver? Y sabrá la gente lo que dice cuando dice que Israel es el reloj de Dios. Vea esto: Israel como nación, Jerusalén como la capital del Estado de Israel, o el pueblo hebreo. ¿Cuál de los tres es la higuera? ¿Cuál de los tres? ¿Qué es lo que tengo que ver cuando dice de la higuera aprender la parábola? Perfecto. ¿Cuál de las tres es la parábola? ¿El Estado de Israel? ¿Jerusalén como el epicentro de todo lo que tiene que suceder? ¿O la nación hebrea?
Porque estamos igual que con la iglesia. Cuando dicen, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos dicen amén. ¿Cuántos son de la esposa del Cordero? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Por fin. Es hijo, es esposa, es pueblo. ¿Qué es? Por eso es lo que le digo. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Por eso le repito que es importante, porque el otro día estaba yo platicando de un tema, y en ese tema predicaba yo y decía, cuando el Señor Jesús habla con los intérpretes de la ley, les dice, hay de vosotros intérpretes de la ley. Y yo le decía, ¿es una bendición ser intérprete o es un perjuicio para el pueblo cuando alguien interpreta mal? ¿Aló? Porque cada quien interpreta a su manera. Cada quien dice, no, es que esto es esto. Porque usted dice, porque usted se imagina, porque usted deduce, por eso cree que es eso. Por eso es que cuando el Señor Jesús vino, cuando Él llegó, lo primero que les dijo es, híjole, dice, miren, ya se cumplió el tiempo, el reino se acercó, pero le dijo, arrepiéntanse. Pero no usó la palabra arrepentirse, no usó la palabra metalomeo o metalomai, no usó esa palabra que quiere decir dolerse, compungirse, llorar, no usó esa, porque eso es lo que la gente confunde. Porque hoy cualquier persona le platica a alguien, a un consejero, a quien usted quiera, mire, tengo un problema, y lo primero que le dice, arrepiéntase. Confunde arrepentirse con confiese. ¿Acaso Jesús les dijo, vengan y confiésense? ¿Por qué usa la palabra en lugar de metalomai? ¿Por qué usa la palabra completamente diferente? Metanoia. Y les dice metanoeo, es decir, cambien. Si la palabra de Dios cuando dice que hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente, todos piensan que porque está llorando ahí hay fiesta allá. No, Él dice hay fiesta cuando un pecador cambia. Si quiere no llore, pero cambie. Porque eso fue lo que pasó con el Judas. El Judas se arrepintió, llevó el dinero, pero ¿por qué no fue a corregir? ¿Por qué no fue y les dijo, momento, levanté un falso, no es cierto? No, solo se quebrantó, pero siguió igual. ¿Aló? Por eso es que arrepentidos hay un montón, pero cada quien interpreta como se le pega la gana. Por eso es que la gente, le pregunto, si no conocieron la primera vez que vino, ¿usted cree que van a conocer esta que venga? Por eso es que, ¿qué voy a ver yo? ¿Qué es lo que voy a aprender de la higuera? ¿A qué se refiere? ¿A la nación? ¿A Jerusalén? ¿O al pueblo hebreo? Hay mucha gente que dice, no, el Señor no puede venir todavía, porque todavía hay mucha gente en la dispersión, y la Biblia dice que Él va a traer hasta el último disperso. Y yo veo que hay un montón de judíos por todos lados, sí, pero interprete bien. Hay judíos, pero Él no los dispersó, allá nacieron. Y Él dijo, a los que yo disperse, a eso los voy a traer. No a los que nacieron por cada lugar donde andan. Pero eso es lo que la gente interpreta, como que si Él les dijo que nacieran allá. ¿Cómo cree? Los que Él dispersó, lo va a cumplir. Los que nacieron por otro lado, pues allá se van a quedar. No fueron dispersos de Jerusalén. Por eso ahí es donde, qué diferencia tan grande hay cuando nosotros vemos que la necesidad de los intérpretes, ¿por qué en lugar de ser una bendición eran un prejuicio? ¡Ay de vosotros, intérpretes! Oiga. Por eso, seguimos. ¿Cuál de los tres entonces? ¿Cuál es la señal? Entonces, ¿cuál es la señal? ¿El pueblo? ¿La gente? ¿O Israel como el país? ¿O Jerusalén donde es el punto donde se va a cumplir todo? ¿Cuál es la señal que tenemos que observar como higuera? ¿A qué se refería con que ahí había que estar observando la higuera? De la misma manera la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que observar de la iglesia? ¿Qué tenemos que observar? Que porque la iglesia diga, sí Señor, ven Señor Jesús. Porque si fuera así, ¿por qué estamos mirando a todos los ministros? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Si predican bien, si predican mal, si danzan, si no danzan, si se postran, si no se postran. ¿Será la señal esa? ¿Aló? Por eso le digo, sabremos lo que estamos esperando.
Por eso lo importante que cuando uno tiene que analizar el escenario, pues lo primero que tiene que uno es saber de qué estamos hablando para poder analizar. ¿Por qué? Porque cuando vemos ahí, mire, cuando vemos eso, es obvio que yo tengo que saber para ver qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a decir. Señor le dice a los judíos, tienen que estar alertas mirando el desarrollo de Israel, pero ¿qué sucede con los que no están en Israel y que no saben ni les interesa lo que está pasando allá? ¿Quién los va a alertar? Porque una cosa es estar alerta y una cosa es estar alertando a los demás. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Y será que ellos quieran hacerlo? Ahora vamos a ver el principal punto del que todos hablan. El principal punto que todos hablan dice, no, ahora sí ya el Señor viene pronto, porque lo primero que se habla dice, ya está todo listo para el tercer templo. Yo le pregunto, ¿Dios mandó a hacer 3 templos o que hicieran uno, que lo han estado restaurando y sería la tercera vez que lo restauran? ¿O les dijo hagan 3? ¿De dónde sacan tercer templo? Por eso es que hoy así también se habla de la iglesia. No, es que van a arrebatar, pero solamente a los que sí son templo. ¿Y yo qué seré, capilla o...? ¿Aló? Pregúntele a que está a su lado, disculpe, ¿usted qué es? ¿Usted es capilla o...? ¿Qué será pues? Pero todo el mundo dice, no, ya está todo listo. No, yo tengo un amigo judío y él ya me dijo que está todo listo. Y dice uno, ¿y será que el amigo es el director de obras públicas de Israel? Para que con tanta seguridad diga, tengo un amigo que me dijo. ¿Y? Como hoy todo el mundo dice. No, fíjate que un amigo mío lo contrataron para levantar el muro y no quiso. Y como uno no sabe quién es su cuate, pues ¿cómo le va a preguntar? Si es lo mismo, es que a mí me dijeron que ya está todo listo. No hay nada como ir y ver y estar ahí y ver si es cierto. Cuando llega y usted pregunta y todo y le dicen, ¿de qué habla? No, pues que sí, que el templo. ¿Cuál templo? No, si ya me dijeron que tienen todo listo. ¿Y dónde está todo listo? No, que ya está, crearon la vaca roja. ¿Y dónde la tienen pues? ¿Aló? ¿Dónde lo tienen? Pero todo mundo, como decía el apóstol Sergio ayer, todo mundo le cree al hermano Gould. Todo lo que él diga, piensan que así es, ¿verdad? Solo porque dice en el internet, todo lo que ven que pasan ahí. El otro día, ¿verdad? Decía alguien ahí en el Facebook, la NASA comprueba que todo lo que la Biblia dice es verdad. ¿Te cree que la NASA tiene tiempo de estar buscando si es así o no? ¿Qué les importa a ellos, hermano? Y entonces la gente, no, ya la NASA comprobó que es cierto. Y yo tengo un amigo en la NASA y él me contó que ya está todo, ya todo lo comprobaron. No, pues eso saben más que los cristianos, porque nosotros ni siquiera entendemos muchas cosas. Y ellos ya las comprobaron, fíjense nomás. Sí, ese es el problema. Ese es el problema que nos toca vivir. Por eso le decía, toda la gente lo primero que ve es que ya está el templo. Ya está todo listo. Pero por eso le pregunto, ¿va a ser, qué dice el libro de Daniel? ¿Que va a ser construido o que va a ser reconstruido, restaurado en tiempos de angustia? No hay cómo leer para poder opinar, para poder decir. O el segundo punto, ¿qué era lo más importante de ver del templo? ¿O qué dice el segundo punto? Que todos los que vean que están sucediendo estas cosas, esa será la última generación. Porque el Señor le dijo, cuando vean todas estas cosas, esta generación no va a pasar. Entonces por eso es que donde todo el mundo empieza a deducir, pero ¿por qué no mejor a interpretar si está escrito y si concuerda con lo que está escrito o no? ¿Por qué ellos creen que es una generación de ahí para acá? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea esa generación? ¿Por qué? ¿Qué base están tocando? ¿El 48
o están tocando como base el 1967 para ver el 2017 o para ver desde el 48? ¿Cuál es la base que están tomando y de cuántos años están tomando la generación? Pero ellos dicen que como esperan al hijo de David, a la raíz de David, que va a venir a establecer el reino, por eso es que piensan que eso es lo que tienen que ver como generación, y que fueron de 70 años la generación de David. Entonces es ahí donde uno empieza a mirar. Por eso le repito, por eso nosotros como iglesia, ¿cómo estaremos como iglesia nosotros ante el escenario? Ante el panorama escatológico de lo que está sucediendo en Israel. ¿Cuáles cosas verdaderamente son que están sucediendo y cuáles cosas solamente están diciendo? ¿Cuál de estos dos puntos será el más importante? ¿La reconstrucción del templo o que ya sea la última generación? ¿Qué es lo más importante? Cuando usted quiere ver a qué habla de una generación, cuando usted quiere hablar de una generación, usted váyase a Éxodo capítulo 1, ahí en el verso 8, cuando empieza a hablar, y toda aquella generación, y no conocían a Dios, y Faraón no conoció a toda esa generación. Entonces la pregunta es, ¿a qué habla? ¿De qué habla de eso? Por eso es cuando habla de generación, ponga atención. Cuando estaba hablando de que la gente que pensaba que esa sería la última generación, Jesús todavía les hace hincapié: sean salvos de esa generación perversa. Sean salvos de esa generación perversa. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que analizar de esa generación que vive ahorita? ¿Qué es lo que debo de vivir? Y fíjense, lo podemos ver paralelamente con la iglesia, pero si lo que estamos mirando es Israel, le pregunto cómo se encuentra esta generación actual que están allá en Jerusalén. ¿Cómo se encuentra? Para saber si es esa generación perversa, porque usted ve con nosotros en el Nuevo Testamento, Jesús primero les dijo: sean salvos de esa generación perversa. Pero después, cuando estaba con sus discípulos, les dijo: ¿hasta cuándo los he de aguantar? Generación perversa e incrédula. Y luego, la generación perversa y adúltera pide señal, y le va aumentando de generación perversa a incrédula, generación perversa y ya no nomás incrédula, sino adúltera. Oiga, y luego vuelve a decir otra vez, ya no nada más sobre eso, sino que sigue hablando de cómo se ha ido desarrollando la generación. Le pregunto, ¿cuál será la generación actual que está viviendo en Israel? ¿Una generación torcida, perversa, adúltera, incrédula o solamente perversa? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber a qué la Biblia le llama generación perversa? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber para nosotros poder ubicar y alertar? Vivir alerta, pero alertar a los que están con nosotros. ¿Cómo? Una de las cosas que el Señor, cuando le preguntaron, mostró interés en decirles, mostró interés en que supieran. Por eso, cuando vemos, mira, ahí está, esto lo puede ver, ahí están las generaciones, empezando por la generación perversa, después perversa y adúltera, después perversa y torcida, y luego perversa e incrédula. La pregunta es, ¿en qué generación el Israel actual encaja? Si la mayoría son incrédulos y ya han adulterado y ya han mezclado su fe hasta el día de hoy, ¿de cuál habla? Mire, cuando era el tiempo de que Jesús llegó, ellos ignoraban el propósito por el cual debía de venir, por eso no lo reconocieron. Mire, cuando Jesús llegó, había sacerdotes, había ancianos, intérpretes de la ley, fariseos, escribas, saduceos, herodianos. Cuando Él llegó y dijo, ¿tantos? Y de la misma manera hoy hay, como decía el apóstol Sergio, hay mega hiperapóstoles, hay más chiquillos, hay otros que todavía no son reconocidos, hay de todo, hermano. Pregúntenle a que está a su lado, ¿y ustedes cuál es eso? A ver qué le dice. De alguno ha de ser, porque pues la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Dónde encajamos nosotros? ¿En dónde encajamos?
¿No seríamos fariseos del siglo XXI, hermano? ¿Aló? A ver, vea la cara del que está a su lado, como de qué le ve cara. De escriba, de fariseo, de intérprete, de herodiano, de saduceo, hasta de epicureo. ¿De qué le ve cara? Lo que Jesús dijo es: primero defínanse. ¿Qué son? ¿Qué son? Primero había que haber una definición. Por eso le digo, mire todos los que había: escribas, fariseos, intérpretes, saduceos, de todo. Y no se pusieron de acuerdo para reconocer al Mesías. ¿Qué cree que va a pasar ahorita en este tiempo en Israel como escenario? Las 4 religiones más poderosas del mundo, las 4 más poderosas, las 4 más grandes, las 4 esperan la venida de su Mesías, y las 4 coinciden en que tiene que regresar a Israel. ¿Sabe que los católicos esperan que Jesús venga? Ay, Dios mío, ¿no sabía? ¿Alguien fue católico aquí conmigo? Nomás yo fui católico. Usted nació cristiano. ¿Alguien nació católico? Vaya, pues, porque si no. Y no decíamos, cuando decíamos el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Y usted sabe todo el rollo y dice: y creemos que volverá con poder y gloria. ¿Sí o no? Ellos esperan. Pero de la misma manera saben ellos que tiene que venir en Israel. Los judíos esperan a su Mesías y saben que tiene que llegar a Jerusalén. Los musulmanes esperan a su Mahdi y saben que va a venir en aquel caballo blanco y que va a llegar ahí a la cúpula del templo, ahí en el templo de la mezquita. Y nosotros, los cristianos, sabemos que va a venir, porque Él dijo: así como lo fuiste que se fue, así también regresará en el mismo lugar. Por eso es que las 4 más poderosas convergen en que tiene que regresar el Mesías. Los 4, y los 4 sabemos que es en el mismo lugar. ¿Por qué cree que Jesús dijo: ya vine y no me recibieron, pero ahora que otro venga en su nombre, lo van a recibir? Dijo. Imagínese usted la gran era del engaño que se va a manifestar en ese momento. Porque nada más hay que echarle, ahorita se lo voy a presentar con pedazos de anuncios, de revistas, de periódicos, de todo lo que se quiere hacer en Israel. Por eso es que nosotros, al estar mirando Israel como escenario, nosotros tenemos que ver por qué. Oiga esto, ¿por qué? El Papa ha sentenciado que quiere trasladar a Jerusalén una segunda santa sede, tal como él lo dijo en una conferencia. Usted lo puede ver ahí en Antena 3, un canal español. Él dice que les dijo: no podemos permitir seguir cediendo terreno a las otras religiones. Así es de que trasladaremos una segunda santa sede en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Ya se quieren ir para allá? Mire lo que dijo el señor presidente de aquí: voy a trasladar la embajada a Jerusalén porque queremos estar ahí. Los musulmanes, ¿usted cree que se van a salir de ahí? Si ellos saben que ahí. Y los cristianos, como ya saben que va a regresar ahí en el Monte de los Olivos, ya también quieren hacer un templo y una iglesia cristiana por allá para estar alertas cuando venga. Es más, hoy se lo voy a presentar, ahorita se lo voy a presentar. ¿Sabe que el ejército israelí están contratando los mejores sistemas de inteligencia para proteger cuando venga el Mesías? Porque dicen: si todo el mundo se va a venir acá, todo el mundo va a querer venir a ver al Mesías y a conocerlo personalmente. ¿Y saben cómo se va a convertir esto? Dicen ellos: va a estar peor que cuando vinieron los dromedarios, que vinieron de todos lados. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Invadieron todo, dice. Entonces imagínense cómo va a ser con tanto fanatismo a hoy. ¿Cómo va a ser? Entonces, hoy se lo voy a presentar. Entonces ellos ya están preparando desde ahorita qué tipo de sistema van a tener. Si mi Jesús le dijera: papá, mándeme mi angelito. No estoy diciendo el de la guardia, no empieza: su ángel de la guardia. No.
Papá, mándeme un ángel ahí porque mire, voy a Jerusalén, ya ve cómo va a estar el problema allá. Con uno que venga con él. ¿Para qué tanto ruido? Pero ellos ya se están preparando para protegerlo. Ellos ya se están preparando para ver de qué manera van a actuar, se están anticipando. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es realmente qué es lo que nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque mire, ellos todos creen que ahí va a ser en ese mismo lugar, en Jerusalén. Ellos creen que ahí va a venir el gran apogeo de esa palabra ecumenismo, porque ahí van a tener un mismo propósito. Y no nomás un mismo propósito, sino un mismo lugar. Entonces usted va a ver así como en los tiempos que al Señor Jesús le preguntaron: ¿y qué señales nos das? No va a haber ninguna señal más que la de Jonás. Y todo el mundo dice: sí, pues como Jonás estuvo 3 días en el vientre. No, la señal de Jonás era el ecumenismo. Todos en la misma barca y cada quien orando por su propio Dios. Aló. Por eso es que hoy empiezan a armar el escenario, hoy empiezan a plantar el escenario, y lo primero que dice, van a decir: oye, disculpe, ¿ustedes esperan al Mesías? Pues sí, pues oremos juntos, hombre, hagámosle fuerza. Y luego van a ir con nosotros: ¿ustedes también esperan al Mesías? Sí, pues venga, si ya somos 3. Y luego con los otros: ¿ustedes van a esperar también a su Mesías? Pues sí, pues venga, si ya somos 4. Oiga, porque tienen el mismo propósito. Y no solamente el mismo propósito, el mismo sitio como objetivo. Por eso la pregunta es, cuando nosotros vemos, cuando el Señor Jesús estaba hablando con la samaritana, por eso ve que lo primero que Jesús aclaró, le dijo: a ver, vamos a aclarar. Olvídate que así te dijeron, que así te enseñaron, que así te heredaron, olvídate que así te transmitieron, porque es hoy lo mismo que vivimos. Hoy la gente, si no le parece cómo te vistes, cómo te peinas las greñas, van a decir: no, eso no es de Dios. ¿Quién dice? Si no le parece qué música estás tocando, van a decir: no, esta no le gusta a Dios. ¿Y cuándo usted fue músico de Dios para que Él le diga cuál le gusta? ¿O Él va a aceptar solo porque usted dice? Porque hoy es lo que tenemos. Hoy todo mundo está como la samaritana. No, a Dios no le agrada eso. Dios no le agrada que ores de pie. Dios dice que te tienes que postrar. No, Dios dice que no porque tú estás en pecado. Hermano, ¿sabe? El otro día estaba con uno de los profesores de la universidad. Fuimos a una conferencia a Fuller para ver el Dios de las religiones y el Dios del cielo. Y sabe, decía la persona que exponía, y decía: hoy se presenta un Dios a imagen y semejanza del que predica. No, Él es imagen y semejanza de Dios. No, Él lo presenta a su imagen y semejanza. Él le quiere decir: no, Dios por eso no te oye porque estás en pecado. Espérame, si Dios no es igual que tú. ¿Qué te hace creer que porque tú eres así Él no me va a tratar así? No, es que Dios por eso no escucha esto y Dios por eso lo otro. Así la Biblia tan sencillo que ahí dice que en Dios no hay sombra de variación, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero nosotros le queremos presentar un Dios a nuestra imagen. Oh, por eso a mí sí me habla, porque estoy sacrosanto. Tú eres un simple y mortal pecador. ¿Aló? ¿Será ese el Dios? ¿Será ese el Dios que está en el cielo usted? ¿Sabe qué terrible? Por eso es que nosotros al analizar estas cosas, ¿qué es lo que realmente la Biblia dice? Por eso, ¿sabe? Vea,
Los católicos esperan a su Cristo, los judíos esperan a su Mesías, los musulmanes esperan a su Mahdi, los cristianos esperamos el regreso del Señor, y todos sabemos por la Escritura, no por deducción, que va a regresar a Israel. Ahí está escrito. ¿No les dijo el ángel a los apóstoles cuando se fue? ¿Qué hacen mirando para el cielo? Así como lo vieron irse, así volverá. De la misma manera, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿O no? No es que deduzcas, no es que te guste, no es que te parezca, que está escrito. Porque el Señor Jesús, hablando de eso, les dijo ahí, cuando está hablando de la higuera, le dijo: mira, podrá pasar la tierra. Usted sabe que en Mateo 24, en ese mismo pasaje de inicio, les dice que va a haber terremotos. La pregunta es: ¿estarán ya viéndose los terremotos? ¿No estarán viéndose todavía los terremotos? ¿Estará viendo un sacudimiento? ¿Todavía no habrá un sacudimiento? ¿Qué será lo que necesitamos ver o esperar para ver que se está cumpliendo el tiempo del fin? Pero ¿qué dice lo que está escrito? ¿Y qué deducimos nosotros? Entonces, por eso es que nosotros, al analizar el pasaje, tenemos que ver realmente cuál es la condición actual de Israel y qué nos sirve, de qué nos ganamos con mirar la condición de Israel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué les dijo de la higuera aprender la parábola? ¿Quiere que le diga algo? El Señor Jesús llegó un día y le dijo al de la viña: mira, hace 3 años que vengo. 3 años, ya son 3 años que vengo. Vine el primer año, nada de fruto. Vine el segundo año, nada de fruto. Ahora es el tercer año y nada de fruto. Y le dijo: ya mejor córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Hermano, Jesús ahí está diciendo: yo voy a estar visitando yo personalmente tus frutos, año con año. ¿Usted cree que eso no es de alertarse? ¿Usted cree que eso no es de vernos a nosotros mismos y poder calificar y decir: creo que sí voy mejor que el año pasado? Creo que si el Señor viniera este año, creo que podrá darse cuenta que ya oro más, ya le busco más, ya he corregido, ya no me tolero mentiras, ya no me tolero maldiciones, ya no me tolero faltas de respeto. Ahora, como ya estoy más maduro, me permito más cosas. ¿Aló? Porque eso es lo que la gente piensa, que como ya tiene más tiempo en el Evangelio, ya se permite hasta malas palabras. Y de veras, hermano, yo los oigo y yo digo: Dios mío. Si yo me acuerdo cuando yo me convertí, hermano, para mí era tan importante el testimonio que yo quería parecer cristiano. Yo miraba a los que estaban ahí donde yo me convertí, hermano, y yo los vi cómo se vestían. Dije: yo me voy a vestir así. Y yo dejé mi ropa de la juventud y llegaba como ellos, mi hermano, y los oía cómo hablaban. Yo le bendiga, paz, bendito hermano de Jehová, gloria a Dios. Ay, Dios mío, esa palabra es dominguera, Señor, no me la tengo que aprender esa. Y me la aprendía. Y en la iglesia nosotros allá había ahí una cosa para hincarse, y lo primero que hacía uno al entrar el templo, corría a hincarse. Ahora, miren, los saludaban: ahorita vengo, hermano, voy a orar. Y uno se entraba derecho y oraba. Ahora sí, ya regresaba ya a comadrear, pero primero había que orar. Y ora. Ahora empiezan los de la alabanza: vamos a orar. Ahora usted, si yo ya venía orando en el camino. Hermano, ahora ya no importa el testimonio, ya no importa nada. A la gente no le importa cómo hablan ni cómo viste. Y yo digo: Señor, si no se supone que deberíamos de ser mejor. Pero ¿sabe dónde se escudan hoy? Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces vistámonos como quiera, ¿cuál es el problema? Entonces vistámonos como mejor nos parezca. Al cabo, Dios no mide eso. ¿Aló? No cree que lo mida. No cree que lo mida, que veamos que todas las hermanas aquí, mire, y van a pasar las levantadoras de ofrenda y todas de minifalda. Y, aleluya. Aló. Y oiga, hermano, ¿por qué? Pues a ver si así dan, va a decir. Le pregunto: ¿será ese el Dios que presentamos? ¿Será ese el Dios del que hablamos? Porque la gente se escuda en eso. La gente ya se escuda en eso.
Ya la gente piensa que porque se avienta sus maldiciones, sus mentiras, pero como sabe que es siervo, lo puede hacer. Será. Por eso es lo que yo le digo, a saber con qué Dios estarán tratando. Pero ¿será ese el Dios que establece? ¿Será ese Dios que usaba Pablo y que le decía a Pablo a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo? A ver, diga ejemplo. Sé ejemplo en conducta. A ver, digan conducta. ¿O ya tampoco le interesará a Dios la conducta? Sé ejemplo en fe. ¿O ya no le importará a Dios la fe? Porque todos ya dicen: no, yo tengo un trato con Dios, Él sabe mi fe. ¿Aló? Si Pablo le indica, le da indicaciones, todavía hasta el día de hoy le dice, sigue siendo el mismo Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para ver? Entonces le decía yo: mire, ahí están los recortes donde ellos dicen que ya está la vaca lazana. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que esté? Entonces quiere decir que si nosotros creemos que Israel sigue estando ellos viviendo en el pasado, porque hasta el día de hoy, ellos ya viven sin sacrificios. Ellos que es que hacen ellos hacen que es que su Shabbat, pero que ellos hacen sus fiestas, su Sukkot, ellos saben todo lo que hacen, pero todos dicen: no, pero es simbólico. No, pero es simbólico. ¿Para qué quieren la vaca roja? ¿Para qué? Pero cuando nosotros nos vamos un poquito más a las noticias, espero llegar ahorita y rápido, sabe, cuando nos vamos más allá de las noticias, sabe, usted lo puede ver en la entrevista que tuvieron. En la última entrevista que tuvieron ahí en la ONU, cuando la ONU decidió y dijo: este es el tratado que le vamos a prestar a Israel, o Israel se decide a aceptar al sistema islámico y reconocer al Estado palestino, y cuando le dice les dijo: no, tranquilo, nosotros antes de que este año acabe nos vamos a independizar de todos. Se lo voy a enseñar, nos vamos a independizar. Nosotros acabamos de empezar a extraer los yacimientos de gas natural más poderosos. No le vamos a volver a comprar petróleo a nadie. ¿Aló? Y entonces yo digo: wow, Dios mío, ¿y no será que ya se va a cumplir entonces esa abominación que todo el mundo se quiere ir para Israel, esa abominación desoladora, y que dejen solo a Israel, o Israel se quiere quedar solo? ¿Aló? Entonces cuando uno ve eso, hermano, uno tiene que estar atento, porque eso es lo que el Señor dijo: estén atentos. De la higuera aprender. Pregúntale al que está a su lado: ¿qué ha aprendido de la higuera? ¿Qué ha aprendido de la higuera? Por eso le digo, ahí dice qué es lo que hay que aprender. Porque uno lo único que aprenden es a dejarse unas greñas y unas barbas de chivo viejo, y que porque lo aprendieron de la higuera. ¿Será? No, de veras, pero si son el mismo calendario, son la imagen del calendario maya, y dice que son judíos. Si están extraídos del calendario maya, hermano. Y dicen: no, es que soy judío. Ay, Dios mío. Solo por un montón de barbas de chivo viejo, hermano. Hay un cuento en la cabeza y un trapo como que tápame con tu rebozo, llorona. Hermano querido, ¿será que eso ya es la señal de que... Dígame cómo, hermano, dígame cómo? Pues ese es el problema. Pero si eso aprendió de la higuera, no, mejor quédese sin aprender nada, hermano. Yo no sé de dónde sacan eso. Yo no sé de dónde sacan, hermano. Yo no sé de dónde lo sacan. Estábamos platicando con un maestro de hebreo ahí en Fuller, y él dice es que la ignorancia de la cristiandad, como yo les he dicho, como les he dicho en la universidad, hay un montón
que se dicen que son teólogos, pero teólogos de cuatro paredes. Solo saben teología cristiana, pero no tienen ni la menor idea de lo que es la teología universal, porque no tienen ni la menor idea. Dice, soy teólogo. No, momentito. Usted estudió Biblia cristiana, se acabó. Pero de teólogo no tiene nada. No tiene nada. Y eso es verdad, porque la gente piensa que porque le dieron un certificado aquí y todo, y dicen, tengo mi certificado, pero saben perfectamente que no estudiaron absolutamente nada. Aquí por lo menos en la universidad usted ya sabe, 40 materias si quiere un doctorado, 4 años. 40 materias diferentes. Yo creo que algo va a aprender. Y entonces nos decía él, y decía, es que ¿por qué esos que se dicen teólogos, o que se dicen estudiantes de las raíces hebreas, cómo se les ocurre si la única nación y la única religión que no permite ni tolera convertidos es la judía? Nadie, ellos saben, y usted lo sabe que la Biblia lo dice, nadie que no haya nacido en Jerusalén o en Israel o alguna de las tribus puede ser judío. Nadie por conversión. Podrán ser piadosos, pero ellos dicen, lo único que entrarán a nuestro pueblo como gentiles piadosos, pero nunca como judíos. La única religión que nunca habla ni predica de una conversión. Y de una vez los musulmanes lo mismo, pero los musulmanes de una vez dicen, infiel, pum, lo matan. Otro infiel por acá y lo matan. Y tampoco andan ellos diciéndole que se convierta. Todos los que usted ve que se convierten allá al Islam, si es por miedo, porque les dicen, o te conviertes o aquí te quebro, dicen, fíjense. Entonces no les queda de otra. Pero ese es el problema. Pero ese es el problema que hay. Por eso cuando usted los oye que dicen, oh no, yo tengo un amigo. Ay, ¿qué amigo? Estudie. ¿Por qué? Porque ¿qué será mejor? Hay mucha gente que dice, oh no, es que yo prefiero un mensaje revelado por Dios que un mensaje investigado. Pero es mejor decir lo que está escrito y no decir un montón de cosas que ni escritas están, argumentando con que es que Dios se las dijo. ¿O usted cree que Dios le va a decir algo que esté contra de lo que está escrito? Ese es el problema. Por eso nosotros cuando miramos, hermano, nosotros tenemos que ver en realidad qué es lo que vamos a nosotros a poder transmitir y sobre todo a comparar. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. Van a reanudar los sacrificios y ahí está la página de donde surgen las fechas para que usted mire. Por eso si Romanos advierte, van a volver otra vez a esos sacrificios. Si el Señor ya con un solo sacrificio, uno y una vez y para siempre. Den un aplauso al Señor de la gloria. Oiga, por eso hablan otra vez ellos de la confección de las vestimentas para el sacerdote. Y ahí están, ahí todo, usted puede leer todo el artículo donde está hablando de todo. ¿Por qué? Y cuando ellos los enfrentan para poderles preguntar que por qué hasta ahorita, ellos argumentan que había muchas cosas que llevaban las vestimentas del sacerdote que a lo largo de los años se fueron perdiendo. ¿Por qué? Mire, ¿qué sucede cuando la gente ignora en realidad cuáles son las vestimentas del sacerdote? Fíjese, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, que es ahorita que está muy de moda que se cumplen los 500 años del protestantismo. Y sabe, si usted se oyera la gente que habla, no, que usted sabe, la reforma, estamos cumpliendo 500 años de reforma y todo el rollo, pero usted pregúntele a cualquier pastor, así al pastor que usted quiera, usted pregúntele por lo menos los más elementales de las 95 tesis. Si no se aprende los 10 mandamientos, menos se va a aprender las 95 tesis de Lutero. Entonces dígale, hermano, con que me compartan unas 4, ¿qué es eso de las tesis de Lutero? ¿Cuál es? ¿Cuál es verdaderamente la verdad? ¿Cuál es? ¿O será que Lutero, así como el día de hoy, que se levantan cristianos que no están de acuerdo y empiezan a decir por qué? ¿Será que estuvo ese monje Agustino, estuvo harto de lo que decía el Papa? ¿O verdaderamente lo inspiró Dios para hacerlo?
Cuando usted se da cuenta de todo lo que originó, cuando usted se da cuenta de la guerra que originó allá en Europa, la división que originó, y no nomás él, porque no nomás estaba Lutero, no nomás estaba él, estaba con él Jerónimo, otro amor. Usted puede ver la Biblia de Jerónimo, no nomás estaba él, pero también estaba varios que estaban ahí con él, y que usted ve que cada uno de ellos tiene su Biblia. Usted puede ver quiénes eran todos ellos que surgieron. Y mire, y cuando usted mira, mire lo básico, hermano, lo básico, las 5 solas de la palabra sola de latín, las 5 solas, solo Escritura, solo Jesucristo, solo la gloria para Dios. Cuando empieza a poner las 5 solas, cuando alguien las aprende, podrá entender algo de la Reforma. Cuando no, ni para qué hablar, ni para qué decir, ni para qué ver cuál fue el origen de que Él se manifestara contra todo el sistema. ¿Para qué? Por eso le digo que cuando uno va a hablar es con la base, no para deducirlo. Por eso es que si no nos vamos a quedar igual sabiendo, y entonces vamos a decir, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Platicando hace ratito en la mesa. Bueno, no platicaba conmigo el apóstol Andy, pero ahí lo escuché que estaba diciendo. Y tiene mucha razón en lo que él decía. Tiene mucha razón cuando él decía algo muy, muy importante, muy impresionante, y parecido con un mensaje que yo di. Pero él decía: hoy, así como los presidentes y así como la política se manejan en un sistema populista, dijo él, así están los pastores de hoy. Puras predicaciones populistas, tratando de predicarle lo que la gente quiere oír, oyendo profecías populistas. Pueblo, yo te doy esto, gloria a Dios. Pero que le dijeran: pueblo, te pones las pilas o hasta la vista, baby. Así: no, Señor, reprenda al diablo, eso no es de Dios, va a decir.